Estaría preguntándole qué posibilidades hay de que la elección se decida en primera vuelta. A estas alturas, ¿de qué depende? Buenas tardes. Bueno, Lula tiene reales posibilidades de ganar en una primera vuelta. Según las principales encuestas de opinión, todas las más recientes le han dado una victoria en primera vuelta de Lula. Históricamente tenemos siempre un 20% de abstenciones de gente que no va a votar y de esos 20% la gran mayoría es de izquierdas. Así que, bueno, tenemos que ver si esa gente va o no va a votar, porque puede ser que si la gente que se abstiene sean votos que Lula va a perder y con eso puede que haya una segunda vuelta. Y como lo comentaba, se habla mucho de la abstención, pero también del voto evangélico en Brasil. ¿Cómo se ha distribuido, cómo se ha movilizado este voto en esta campaña? El voto evangélico él va casi enteramente a Bolsonaro. El voto evangélico fue fundamental para que se eligiera en 2018. Los pastores en los púlpitos, en las iglesias evangélicas, todos hicieron campaña para Bolsonaro. Bueno, esa es como la parte del electorado que es muy fiel a Bolsonaro. Es un electorado que difícilmente cambiaría su voto. Sin embargo, en un panorama general, eh, en estas elecciones son una minoría frente a los que decidieron votar por Lula. Y precisamente hablando del actual presidente Jair Bolsonaro, ¿realmente se contempla que no llegue a reconocer los resultados electorales si pierde? Es posible porque en la mayoría de los países los que contestan los resultados son los que perdieron las elecciones. Sin embargo, en 2018 Bolsonaro ganó las elecciones y aún sí contestó los resultados de las elecciones. Y durante esos 4 años y este año, que es un año electoral todavía más, sigue acusando al proceso electoral brasileño de no confiable, las urnas electrónicas, que aquí las urnas son electrónicas, también de hackeables, de no confiables. Entonces, en eso se centra su discurso. Incluso todavía no ha mostrado como un programa de gobierno. Su discurso se basa básicamente en decir que es mentira, que es corrupto y que las elecciones no son confiables. Y a lo largo de los últimos meses hemos visto cómo la diferencia entre Lula y Bolsonaro se ampliaba y se recortaba. De cara a una segunda vuelta, eventualmente, ¿qué escenario enfrentaríamos? En una segunda vuelta probablemente también ganaría Lula. El tercer candidato con más intenciones de voto, que tiene un 7% de votos, que sería Ciro Gómez, es un candidato de centro izquierda. Entonces muchos de sus electores terminarían votando por Lula. Eh, Quizás muchos de los electores de los demás candidatos también. Y bueno, creo que Lula todavía gana si hay una segunda vuelta.